En vivo y en directo vía telefónica con Jesús López Almejo, catedrático en la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, para que nos hable desde su trinchera de lo que está viendo en Venezuela, de la Guardia Nacional y otros temas importantes en México y en el mundo. Don Jesús, ¿cómo le va? Un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Oye, Jesús, pues estamos viendo lo que pasa en Venezuela y que si entra la ayuda humanitaria y que si queman un camión y que si es victoria de Nicolás Maduro el que no haya entrado la ayuda y que si Guaidó y que si el concierto del lado colombiano, en fin, dame tu perspectiva de lo que está ocurriendo. Bueno, básicamente lo que yo pienso al respecto es que estamos atestiguando en pleno siglo XXI un gran montaje, me parece vulgar, y que pues también menosprecia la inteligencia de la gente, porque esta historia ya la vimos de manera reiterada, cíclica, secular. Lo vimos en Irak, lo vimos en Libia y lo vimos en otros tantos lugares en donde a partir de un ejército de periodistas, de miembros de la farándula internacional, de grandes corporativos internacionales de alcance transnacional, intentan posicionar una idea que se vuelva dominante para poder justificar pues una intervención militar. En este caso una disfrazada de ayuda humanitaria. Y lo que vimos en Venezuela pues es el intento de sensibilizar a la gente que todavía se opone y que se resiste a una intervención, pues de sensibilizarla que a partir de que en Venezuela hay una crisis humanitaria, supuestamente, que es lo que han estado intentando colocar en la mente de la gente, y dos, que al intentar entrar por la fuerza, no solamente con ayuda humanitaria, sino con personajes que no se iban a identificar en la frontera y que básicamente lo que pretendían era chocar con las fuerzas armadas de Venezuela. De hecho, Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, abrió la posibilidad a cualquier cosa con tal de salirse con la suya, y eso incluye la fuerza. Eso es lo que no deberíamos de buscar nadie en este caso. Efectivamente, Vicente, mira, lo veo de esta manera. Hay un personaje medio siniestro en Washington, venezolano, que se llama Carlos Vecchio, o Vecchio. Tú sabrás que yo tuve la oportunidad de estar en Washington un año haciendo trabajo de análisis de cómo las diásporas cabildean para que de Washington tengan una política favorable hacia los países de origen. Este señor Carlos Vecchio, o Vecchio, es el representante de Guaidó en D.C., pero resulta que este señor tiene orden de búsqueda y de captura desde el año 2014, justamente acusado de fraudes contra el Estado venezolano. Casualmente ahora es uno de los representantes, decía yo, del supuesto nuevo gobierno, Juan Guaidó, y hace poco lo entrevistó el diario El País y le preguntaban por qué, o sea, si había habido todo un proceso electoral en Venezuela, si el sistema electoral venezolano era moderno, porque se tiene que votar con huella dactilar, ya lo habíamos platicado en otro de los programas, y que en realidad el sistema venezolano está a la vanguardia, porque además es auditable, y ha sido auditado hasta 118 veces por un montón de extranjeros, observadores internacionales. Decíamos también que es una práctica que ya lleva en las Américas como 50 años, y bueno, el mismo Jimmy Carter ha reconocido, expresidente de Estados Unidos, que este sistema electoral es pues muy infranqueable. Le decían a Carlos Vecchio, en su calidad de supuesto representante del nuevo gobierno o del autoproclamado Juan Guaidó, qué era lo que pasaba, por qué no funcionaban los diálogos. Y este señor menciona que sí o sí el gobierno de Maduro tiene que ser exterminado. La palabra exterminio tiene que ver ya no con la negociación, sino pasa a la segunda fase, que tiene que ver con la desaparición, incluso física, esté apegada o no a un protocolo o a un reglamento
que esté, digamos, en sintonía con las leyes del país que se está intentando supuestamente democratizar. Y en esta sintonía, digamos, están trabajando casi todos los aliados dentro y fuera de Venezuela. Por ejemplo, me llama mucho la atención que ya desde el viernes y desde el sábado pasado estuvimos viendo pues al presidente Iván Duque, presidente de Colombia, al presidente Piñera de Chile, y que recibían altos representantes de gobiernos como el peruano y otros de la derecha latinoamericana, tratando de que la gente se sensibilizara a partir de el uso de personajes como Miguel Bosé, que se han dedicado a estar llevando una campaña por Twitter, por ejemplo, o Paulina Rubio, o Maná, por ejemplo, o Vives, o Luis Fonsi, o sea, personajes que ahorita están, digamos, en la mira del mundo, pero además la campaña que están llevando a cabo es una campaña de inflar números. Por ejemplo, Paulina Rubio decía que el 90% de los venezolanos estaban en el umbral de la pobreza. Si esto fuera cierto, el régimen de Maduro, del que te digo, no soy simpatizante, pero analizamos números fríos y calculadores, frecuencias, ciclos y causalidades, y no encontramos coherencia entre lo que está, digamos, ejército de faranduleros y de políticos de la derecha latinoamericana están intentando incentivar en la colectividad, porque resulta que tiene capital político, y que gracias a este capital político las Fuerzas Armadas venezolanas o bolivarianas no han, digamos, dado golpe de Estado. ¿Por qué? Porque finalmente perciben cierta legitimidad en el gobierno de Maduro, puesto que, como decíamos también en épocas pasadas, el 20 de mayo de 2018, el 68% de los electores, o sea, 6.2 millones de personas de 9 millones posibles, votaron por Maduro. Y porque, por ejemplo, cuando se intentó auditar hasta 18 ocasiones, prácticamente toda la oposición venezolana, incluido el mismísimo Henry Falcón, que fue el que quedó en segundo lugar, estuvieron en todas, digamos, el proceso de audición. Entonces, ¿qué significa? Significa que quizá no está tan mala la situación como nos han insertado la idea desde afuera, y que quizá esta base de apoyo político que tiene Nicolás Maduro no tenga la misma capacidad para difundir lo que pasa desde dentro de Venezuela, que se han tenido quienes han tenido que emigrar, por ejemplo, a la Florida o a España o a países cercanos como Chile, Perú y Colombia. Y en ese sentido me preocupa porque ya lo atestiguamos hace 20 años, o bueno, 17 años en Irak, que intentaron decir que había armas de destrucción masiva, y que cuando no las encontraron, después dijeron que entonces el argumento era por Saddam Hussein, porque el pueblo iraquí estaba sufriendo de un dictador y había que liberar al pueblo de Irak. Después, en 2011, en el contexto de la primavera árabe, dijeron que el pueblo libio sufría y fueron por el dictador, y ahora Libia tiene una ruptura de tejido social que lo gobierna prácticamente 3 grupos que se desgarran entre ellos y hay cero gobernabilidad. Y bueno, Siria, ¿qué te puedo decir? ¿No? De 22 millones de personas que eran en el año 2011, prácticamente el 50% de la población o son refugiados, es decir, están fuera de Siria, o son desplazados, es decir, que ya no han podido salir de Siria por alguna razón, pero se tuvieron que desplazar a algún lado de ese país. Me parece que, tomando las palabras de Carlos Vecchio, que de proceder al exterminio del régimen de Maduro, pues por supuesto que el régimen de Maduro no se va a caer con las manos cruzadas. Y como ya lo demostró también la intervención en Irak, una cosa es la intervención militar fulminante, aplastante, que dura un par de meses, y otra es la ocupación de un país, la ocupación territorial, que deriva forzosamente en una guerra civil que suelen ser muy sangrientas y con muchas consecuencias económicas, sociales, políticas y financieras para toda la región. Jesús, nuevamente los periodistas en la mañanera, hoy a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, lo han cuestionado en el tema, y dice que hay que buscar de todas las formas de evitar una confrontación, que hay que evitar la violencia y que le sigue apostando al diálogo. Esa es su opinión, que va pues de la mano con lo que dice Evo Morales. Hermanos presidentes del Grupo de Lima, respetando todas nuestras diferencias políticas y como líderes democráticamente electos, les pido, con mucho respeto, que busquen una solución mediante el diálogo como opción para salvar vidas y evitar que la guerra traiga destrucción a nuestra América Latina. En este sentido, entendiendo a un López Obrador que le apuesta al diálogo, un Evo Morales que hace lo mismo a través de Twitter con este mensaje que acabo de leer,
¿cómo entender quién está bien y quién está mal? ¿O quién es el bueno y quién es el malo? ¿Cómo entender este conflicto de Venezuela para aquellos que no necesariamente estamos allá en aquel país sufriendo, viendo, entendiendo de primera mano lo que ocurre, mi querido Jesús López Almejo? Sí, pues mira, es muy interesante la pregunta, Vicente, porque justamente quienes están por intervenir en Venezuela militarmente plantean un mundo maniqueo, y este mundo maniqueo pretende hacer que las masas veamos lo que sucede en Venezuela como algo de blanco y negro, pero deja de tomar en cuenta las escalas de grises. Y me parece que allí hay una oportunidad muy importante. ¿En qué sentido? En que cada uno de los países que conformamos, digamos, la patria grande que es América Latina, pues tenemos contextos culturales, históricos, políticos y económicos diferentes. Tenemos diferencias, muchas veces hay posiciones potenciales encontradas, pero justamente para, digamos, homogeneizar conductas, para regular prácticas y para evitar o para promover la coexistencia pacífica y evitar guerras que sean autodestructivas, para eso creamos el derecho internacional público. Y en el derecho internacional público está claramente regulado y tipificado cómo se puede intervenir, de qué manera, bajo qué tiempos. Ninguno de estos protocolos, ninguna de estas convenciones del derecho internacional, digamos, son aludidas para, o por lo menos aludidas con credibilidad, para poder intervenir en Venezuela. Luego, entonces, justamente por eso intentan hacerlo por la fuerza. Y la manera de hacerlo por la fuerza, cuando se está intentando hacer algo por la fuerza, se tiene que legitimar primero. Y para poder legitimar primero algo, se tiene que crear una narrativa. Y en el caso de Venezuela, llevan por lo menos 12 años o más, yo creo que 18 años desde que intentaron derrocar a Hugo Chávez en el año 2002, que por cierto fueron los mismos militares quienes nos salvaron. Han despreciado tanto a Venezuela, por ejemplo, esta diáspora que yo te comentaba, estos venezolanos en Estados Unidos, en la Florida, que es, digamos, la capital de la derecha latinoamericana en Estados Unidos, han estado cabildeando en el Congreso de Estados Unidos en Washington políticas para que Washington sancione a Venezuela. Y en alguna medida, o en gran medida, también esto se explica la hiperinflación que vive Venezuela de más de 1,000,000%. Pero otra cosa que no se dice es que el gobierno venezolano es uno de los que más ha elevado los salarios de manera más consistente que en cualquier otro país de América Latina. Entonces, pero el objetivo detrás es poder decir que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que no hay comida en los supermercados, y entonces hay que llevarles comida a los pobres venezolanos. Si el gobierno de Maduro se opone, entonces es un represor. Pero sabes que casualmente aquí en Tijuana pudimos atestiguar hace unos meses qué pasó con el gobierno estadounidense en la frontera de Tijuana con San Isidro, cuando migrantes centroamericanos quisieron entrar por la fuerza a Estados Unidos. No, los balearon con balas de goma, les echaron gas lacrimógeno, digamos, pusieron literal un muro. Pero estas imágenes la gente apoyaba, es decir, Estados Unidos tiene derecho a cuidar su frontera y no hay ningún problema, es una democracia, pero cuando hay que usar la fuerza, pues por eso el Estado tiene, digamos, el monopolio del uso de la fuerza, legítimo. Pero estas mismas escenas que vimos en Venezuela, con tanques, con carros, intentando entrar a la fuerza, atropellando militares venezolanos, y también personas que estaban del lado venezolano, y que por cierto, ahorita te voy a comentar un dato que es súper interesante con respecto a un concepto, que son los falsos positivos, pero ahorita voy a eso. Entonces dijeron que el gobierno venezolano era insensible e insensato porque teniendo una crisis humanitaria, aún así se atrevía a evitar que pasara la crisis humanitaria, la ayuda para la crisis humanitaria que había promovido el de Cúcuta, que irónicamente es una de las ciudades más pobres de Colombia, y que la gente de Cúcuta, en el lado colombiano, prácticamente se quedaron con los ojitos pelones, pues porque nada más vieron que pasaba la ayuda y para ellos no llegó nada. Pero me refiero a que justamente en este mismo hecho de violencia que provocaron pues los golpistas en este caso, hay un concepto muy importante que son el de los falsos positivos. Fíjate que en la época de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, que es el actual jefe del presidente Duque, que prácticamente Iván Duque es una especie de presidente títere de Álvaro Uribe, emprendieron una guerra muy interesante en contra de los paramilitares y en contra de los capos colombianos de esa época, y para que de alguna manera pudieran venderle a la prensa que estaban siendo exitosos, pues los civiles que caían en las balaceras cruzadas, pues prácticamente los vestían
de paramilitares, y entonces iban sumándole la contabilidad de bajas o de neutralizaciones que estaban haciendo para venderle a la prensa que estaban teniendo éxito en este combate beligerante. Entonces, a esto cuando se descubrió este fraude, se les llama los falsos positivos, porque muchas de estas bajas eran civiles que no tenían nada que ver con el crimen organizado, pero que los habían matado de dos maneras. Primero los mataban físicamente y después sembraban la duda de que si habían muerto por medio de las armas era por alguna razón. Bueno, este mismo concepto de los falsos positivos se utilizó este fin de semana en Venezuela, cuando las cámaras de los medios internacionales que cubrían tanto el lado venezolano como el lado colombiano descubren que quienes quemaron, por ejemplo, camiones de ayuda humanitaria para Venezuela, pues fueron mismos personajes introducidos por, digamos, y con la complacencia de las fuerzas de seguridad colombianas, de tal suerte que pudieran hacer creerle a la multitud que quien lo había hecho era el presidente venezolano. Ayer yo tenía una discusión con una persona de Washington que me decía que el pueblo venezolano estaba alto de Nicolás Maduro y que por lo que yo decía parecía que yo apoyaba esa dictadura. Entonces cuando ya fuimos hablando en términos conceptuales de si era dictadura o no y en qué conceptos un gobierno se puede considerar dictadura, pues terminó por darme la razón de que lo que hay en Venezuela no es una dictadura. Sin embargo decía, pero no importa, de todos modos Maduro ha demostrado que es un idiota, que es un, y disculpen por las palabrotas, que es un incapaz de gobernar. Mi cuestionamiento a eso entonces era que, pues si en efecto Nicolás Maduro era un incompetente o era un idiota para gobernar, en ningún lado de las leyes venezolanas se estipulaba que un idiota o un incompetente no podía gobernar, y que si ese fuera el caso, Peña Nieto tendría que haber sido derrocado a los 2 meses de que asumió la presidencia en México. Y otro, mira, el mismísimo presidente de ustedes, ¿no? Ahí en Estados Unidos, ¿a qué horas dimite? Si este fuera, digamos, el caso. Entonces, lo que ha tenido éxito, digamos, esta campaña contra Venezuela ha sido el tema de polarizar la sociedad, porque Venezuela, por ejemplo, es un tema también de política doméstica en Perú. En Colombia mismo, contra Petro, el gobierno, el candidato de izquierda era equiparado a Nicolás Maduro. Y bueno, aquí en México ya platicamos esa historia. Andrés Manuel López Obrador le han encontrado cuatismo con Chávez y con Maduro. Y entonces lo que intentan hacer es que finalmente están tan convencidos de que hay que derrocar a Maduro, porque Maduro le sirve políticamente para compararlo con sus políticos, digamos, con su política doméstica, y poder legitimar narrativas en contra de ellos.